Vamos a ver cuáles son de alguna manera las secuelas que han dejado los índices económicos de esta semana. Estamos con Carlos Manzoni, como siempre nuestro compañero, y le damos la bienvenida al economista Orlando Ferreres. Gracias, Orlando, por venir. ¿Qué Muy tal? amable. ¿Cómo estamos? ¿Muy bien? Muy bien, gracias. Los últimos números, Carlos, del día de la economía. Bueno, es lo que habías dicho hace un momento, el dólar bajó. Esta palabra que cada tanto que hay alguna crisis aprendemos alguna palabra nueva o nos empieza a sonar una palabra nueva, Sí. el overshooting, ¿no? Sí. Parece que lo de ayer fue un overshooting, todos deseamos que lo sea. Orlando nos explicará mejor, porque parece que estaba un poquito por encima de lo que es el promedio adecuado en el que debiera estar el dólar, según las presiones que venía teniendo, ¿no? Bien. En 38, 37, hoy cerró ahí a 38. Bien. Orlando, ¿cómo es el país que se viene con tasas del 60, la inflación el 35 aproximadamente y un dólar a 38? Bueno, evidentemente es un país difícil, pero el dólar de 38, 37 es la paridad teórica de equilibrio que la calcula Techin todos los meses, todos los días, lo que quieras, y te da ese valor ya de entrada. O sea que recién ahora llegamos al valor que tendría que estar. Con ese valor, si lo mantuviéramos con la inflación que se produzca de acá en más o menos en el nivel de la inflación, Sí. pensá que en un año aumentó 130% el tipo de cambio, más o menos. Y la inflación fue de 29, Sí. o sea que no se traslada todo a los precios. Pero ayer fue un día difícil, había muchos camiones que no querían bajar la mercadería, otros que no te Claro. vendían más, y hubo como un problema de esa clase. Y también tuvimos noticias de los bancos que querían, si querías cobrar en dólares o en pesos, Claro. cosa que era bastante llamativa, parecía organizada. No estaba organizada, pero digamos algunos lo hicieron. Hoy también nos enteramos de que algunos bancos podrían descontar el 35% a partir del lunes, no se sabe por qué motivo. O sea, ¿De qué? son cosas, ¿35 de qué? no se sabe, 35 de impuesto a las ganancias o de algo, pero yo he recibido varios mensajes de esa clase. Entonces los leí y no los consideré porque los considero totalmente inoportunos, no va a ocurrir nada de eso. Pero hay, digamos, un ambiente difícil para manejarse porque el gobierno no tiene mucha credibilidad. ¿Cuántos ministros tendrían que cambiar? ¿Qué pasaría con los ministros, con el jefe de gabinete y con otros? Es también otro rumor que llega también por mail. En consecuencia uno se hace el panorama y después dice, bueno, ahora estamos en el tipo de cambio que corresponde. Lo que no nos cuadra es la tasa de interés en 60. Sí. Pensamos que tiene que estar mucho más abajo, porque al llegar al punto de equilibrio, sola bajaría la tasa bastante al haber ofertas para ganar más. Pero con este 60 no están pensando en la producción, en el asesoramiento comercial y que haya crédito que pueda funcionar normalmente. Estamos muy exagerados. Entonces yo creo que eso se va a ir arreglando en los próximos días, pero ya el aumento del efectivo mínimo, las reservas que tienen que tener los bancos, aumentó 5 puntos más. Y la tasa que te pagan por tener el dinero en efectivo, o mejor dicho en plazos, es 60. Quiere decir que es muy alta. Yo creo que eso es inconsistente con tener un tipo de cambio que yo coincido contigo, está en un overshooting, pero tampoco tanto, porque si te pones a ver, arrancó con 13,70 cuando empezó Macri, que nos pareció muy bajo. Nosotros fuimos a proponerle a Macri que había un plan con la fundación, otra fundación, la de Córdoba, y bueno, nos dijeron que no. ¿Mediterránea? Mediterránea, que no les interesaba en ese momento cosas que fueran importantes. Entonces les pareció 16 pesos muy caro y pusieron más o menos 14, 13,70, y de ahí tuvieron que avanzar hasta 18, Claro. 18,50, algo así. Y después pasó a 40 o 39, ahí bajó un poco, pero recién ahora está en el valor que tendría que tener. Más para un año que no tiene mucha soja, no tiene tampoco mucho maíz y no tiene tampoco muchos autos a Brasil. Y tampoco se sabe quién va a ganar en Brasil. Entonces, Claro. el panorama que tiene la macroeconomía es difícil. Pero yo creo que ahora estamos enfocados. Va a haber una recesión importante, más que el Banco Central lo que le interesa es que haya alta tasa para que no se vayan al dólar. Claro. Pero tampoco se van a ir, porque a este precio, ¿quién quiere irse? Casi nadie o nadie. Entonces yo creo que le convendría dejar que la gente vaya
a los plazos fijos y a otros activos financieros en pesos, Sí. y que la tasa vaya bajando sola. No que digan, como dijo aparentemente alguien del Banco Central, que esto va a durar por lo menos hasta diciembre. Ahora hay dos cosas, dos efectos de la economía que vos dirás, Juan, si querés que nos metamos ahora en eso, pero Sí, yo claro. digo, hay una visión general de la economía donde ahora en el corto plazo lo que hay es todo confusión y parece que es todo negativo, y obviamente es negativo la licuación de los salarios de la gente, ¿no? Sí. Eso es malo y va a seguir siendo malo. Es malo. Lo que es bueno es que cuando bajan las aguas, esto ordena mucho lo que es la balanza comercial, por ejemplo, Claro. porque tenés menos importaciones, porque ya te cuesta más y te tenés que cuidar, y tus exportaciones valen más. Entonces, por ese lado, empezás a acomodar un poco los números generales, los números que tenías en rojo en la economía, Sí. y puede ser que eso también traiga aparejado que la balanza te dé que tenés más dólares y que ya no haya tanta escasez como había en el último tiempo. Con eso se llega a la cosecha de soja del año que viene, donde ahí van a entrar ya Claro. dólares genuinos. Tal cual. Entonces, en líneas También generales... el turismo va a bajar. Porque Sí, claro, para viajar va ahora a entrar sí. más gente y va a salir menos argentinos. Es el país más barato de América Latina y viajar cuesta mucho más. Muy caro. Sumamos a Daniel Stenger. Gracias, Daniel, tal? Daniel por venir. Sociólogo, y hay que evaluar el costo social de estas movidas financieras. Sí, yo creo que 2018 va camino a ser el año económicamente más difícil desde la crisis de 2001-2002. Hubo años muy malos como 2009, 2012, 2014, 2016, todos de recesión. Pero creo que este salto cambiario no es de esta magnitud, 120% en un año subió el dólar, no se da desde la salida de la convertibilidad y va a tener un costo muy complicado. En materia inflacionaria, yo creo que la inflación va a estar probablemente en torno al 40 o algo más. No sé ustedes, Orlando, si están... Y estamos calculando de acuerdo a donde quede el tipo de cambio, pero eso va a tener repercusión en los Sí. precios, naturalmente. Y con salarios que están este año más bien, van a estar cerrando al final del año en torno al 25, por ahí, es una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, que obviamente va a venir de la mano de suba de la pobreza en este segundo... Ya empezó a subir en el segundo trimestre del año y va a seguir empeorando en esta segunda mitad del año. La mejora que hubo en 2017, que la pobreza bajó a más o menos 25%, se va a revertir. Hay que ver hasta dónde, ojalá que sea lo menos posible, pero es probable que vuelva a la franja del 30%. Y va a ser un año muy complicado, donde también es probable que suba el desempleo y el empleo de calidad, que había mejorado algo en 2017, ya estaba retrocediendo en los últimos meses y va a seguir retrocediendo muy probablemente en la medida que dure la recesión. Hay que ver cuánto durará la recesión. Hay una famosa frase que decía, hay que pasar el invierno. Sí, claro. Yo diría hay que pasar el invierno, la primavera y probablemente el verano, y en el otoño del año que viene hay que ver qué pasa. Pero el costo va a ser, lamentablemente, el deterioro de los indicadores sociales va a ser complicado este año. Creo que esa es una de las cuestiones fuertes a tener en cuenta, ¿no? El invierno ya lo pasamos, ahora falta primavera y verano. Igual viene con un coletazo este invierno final Sí, duro. ya lo creo. Sí. ¿Hay peligro con los depósitos, Orlando? No hay hay ningún riesgo con los peligro. depósitos. No, yo no veo ningún peligro real, digamos. Que se inventan cosas y Sí. se hacen todo tipo de rumores que no tienen ningún fundamento real. Yo creo que sí, eso sí existe. Nosotros consideramos todo, a ver si tiene realidad o no, pero llegamos a la conclusión de que no tiene ninguna realidad. O sea, no hay por qué preocuparse. Hay gente que tira esas ideas, no sé de dónde salen, pero obviamente que es un error. Yo creo que no existen riesgo con los depósitos, ni con los bonos, ni con ningún activo financiero en pesos. Ajá. Lo único que sí, hubo un aumento espectacular, grande, del tipo de cambio. ¿Pero por qué? Porque había arrancado muy bajo. Fue cómodo arrancar con un tipo de cambio bajo, pero ahora, justo cuando tenemos que llegar a la elección, nos complica. Y tenemos que bancarlo justo en el momento que menos nos conviene. Claro. Por eso también que se dejó que ayer haga lo que Dios quiera, y aumentó 18% ayer, un solo día. O sea que es una barbaridad para un día, siendo que está libre, evidentemente es muy fuerte. Pero bueno, hemos elegido un camino que podría ser el de la paridad teórica de equilibrio de Techin, que es la que lo calcula todos los meses. ¿En qué año está basada? En el 2008. Muy bien. Sí, Daniel. Yo agrego una cuestión también para tener en cuenta. Argentina es un país que históricamente ha tenido un conflicto distributivo muy grande, digamos. Es bien sabido, digamos, que hay momentos, digamos, donde hay transferencias de ingresos hacia un sector o hacia el otro que van
medio bruscas y estamos justamente cuando el dólar, que es el principal precio de la economía, tiene un salto tan fuerte como tuvo en estos últimos meses. Claramente hay sectores que se empobrecen, que es buena parte de la población, y otros que tienen una rentabilidad mayor, que es lo que se llama el sector transable, el que comercia contra el resto del mundo. Algo que se estuvo discutiendo bastante en estos últimos días es en qué medida puede haber medidas compensatorias para evitar que la transferencia de ingresos sea tan fuerte. Y se vuelve a hablar de las retenciones a sectores exportadores que producen parte en pesos, parte en dólares, pero venden en dólares. Y por lo tanto tiene una mejora de su rentabilidad, y yo, en mi opinión, creo que es muy necesario en este momento rediscutir el tema de retenciones para justamente morigerar esa transferencia de ingresos, y además que tienen justamente en un momento donde el gobierno considera que la principal batalla es el déficit fiscal, puede ayudar también a mejorar las cuentas. Creo que hubo ¿Pero bastante... qué país tiene derecho de exportación en el mundo? A ver... Dame un ejemplo de uno. Yo con uno ya te acepto. Está bien, a ver... No, pero lo que vos decís no tiene ninguna base en ningún lado. Orlando, entre 2002 y 2006, el campo en Argentina anduvo bárbaro, la industria en Argentina anduvo bárbaro. Porque el precio era extraordinario, ahora el precio... Pero el tipo de cambio ahora es alto, y Argentina en dólares... Sí, pero no tiene nada que ver que el tipo de cambio sea alto para todos A ver, los hay un sectores. informe de chequeado que tiene aproximadamente, es interesante porque hay 30 y pico de países que tienen derecho de exportación con distintas magnitudes. No hay 30 y pico, no hay ni uno que tenga derecho de Fíjese exportación. el informe del sitio Sí, chequeado. pero ¿dónde está? No del ¿Cuáles campo, son? para que lo he chequeado. O sea, hay países que cobran derecho a la exportación. Ganancias No, por haber derecho de tenido... exportación, la base del Banco Mundial dice tax export productos, como porcentaje del PIB. no productos agropecuarios no manufacturados. A eso a lo mejor es la Impuestos a las diferencia. exportaciones, pero Impuestos a la exportación en general. Más claro. allá de Pero eso, esa es una idea que Son no corresponde a los A ver, demás, Orlando, ¿no? No, por supuesto, No sería algo corresponde. políticamente contrario, ya lo hemos hablado. Claro. Para Macri sería a ver, como... el libreto de Macri. Salvando la distancia, sería como los que decían, bueno, va a poner un cepo. Políticamente, Claro, el cepo si bien también ocurrió, técnicamente fue hubiera varios sido... días. hablando chisme del de esa cepo. clase. A ver, Orlando, o sea, el argumento, ¿qué país lo hace? Hay países que lo hacen, uno puede entrar a la base de Pero datos en del lo que Banco es Mundial y granos están los no hay datos. ninguno. ¿Cómo? No hay ninguno en granos. No, está bien, en productos primarios hay varios. Fíjate o sea, que tenemos derechos de importación para los automotores de 35%. A ver, ¿Te parece lógico con este tipo de Orlando, cambio no lo tener estoy diciendo yo. 35? Hoy Melconian... Parece una barbaridad. Orlando, Carlos Melconian, que no se caracteriza por ser una persona particularmente, digamos, estatista. No, desde ya. No, bueno, hoy sugería que era necesario meter impuesto a las exportaciones. Ayer en este canal, Machinea también decía algo parecido. Bueno, Machinea sí, pero está no, bien, no lo es que quiero lo decir lógico. es, no es un disparate esta discusión, y en un momento donde hay un costo social del ajuste muy fuerte, digamos, cobrar retenciones para hacerlo un poco más moderado esto y hacerlo más compensado, tiene cierta razonabilidad. Más allá de que el argumento... Entonces, ¿para qué ponemos el tipo de cambio en la paridad teórica de equilibrio? No, está bien, el tipo de cambio... ¿Por qué Claro, sentido si después tendría? se Mejor toma dejarlo parte de abajo eso. y Bueno, el listo. tipo de cambio no es que el gobierno... Yo no creo que el gobierno haya decidido llevarlo hasta ahí. Hubo una corrida cambiaria y el gobierno no lo pudo controlar. Te lo digamos. lleva al Sí. mercado. El ajuste que no, No, se lo hizo lleva, antes te lo lleva al mercado, pero ellos pueden regular el precio, digamos, de alguna manera porque tienen capacidad de vender. Decir que el Fondo Monetario, que sabiendo lo que es la paridad teórica más necesaria, que es la de Techín, dijo, bueno, llévenlo hasta 36,9. Está bien, y ahora hay mucha discusión, Orlando. Ahora no, porque entonces hay que poner el derecho de exportación a los No, que pero puede exportan. ser un derecho de exportación, nadie dice que tiene que ser permanente, sino que puede ser variable en función de la evolución del tipo de cambio real, de modo que cuando Argentina se encarece en dólares, obviamente bajar eso para mantenerle la rentabilidad al agro, y que cuando hay una devaluación, como ocurre ahora, y que implica una transferencia muy fuerte de ingresos, que suba la alícuota. Pero que suba entonces el derecho podríamos de- bajarle los derechos de importación a los autos. Se Y a podría todos los 12 discutir. artículos que están Se ahí, Se digamos. podría discutir, Son es 12 válida más. la discusión, digamos. Que No, cuando pero yo creo que no nos conviene ir retrocediendo, porque Macri dijo que él quiere tener baja pobreza. Sí. Fue una de las cosas que dijo, además de otras dos. Pero lamentablemente salió Pero mal y aumentó. le salió mal. Entonces ahora tiene que ejecutar un programa económico bastante nuevo Sí. que tiene que contemplar el tipo de cambio que tendría que haber tenido de entrada. No lo tuvo de entrada porque le resultó más práctico, le resultó mejor
tener un tipo de cambio bajo y llegó un momento dado que el mercado Está se bien, lo llevó a este número. Ahora, con este número no puede empezar a poner impuestos, porque si no estamos igual que antes. No, pero es tentador eso, Orlando, de Sí, todas es maneras. Se tentador, está hablando sí. mucho, tiene Pero- razón también él. Sí, sí, se está hablando está- muchísimo el tema de ver los Puede sectores ser una de las medidas. los sectores que fueron beneficiados, que no solamente es el agro tal cual como se lo ubica, también- no es la también soja. No es la 125. Es la industria, no toda, algunos no es la sectores por orden de 125, industria. exactamente. Es la Son las- minería también, Es la digo, minería, hay es parte muchos de la sectores. energía, son algunas economías regionales que uno no podría decir que últimamente les estaba yendo muy bien, pero que ahora este nuevo tipo de cambio las beneficia mucho, porque a Pero este tipo diferencia de cambio es de... el que tendríamos que haber tenido de entrada. Bueno, el que habría que tener de entrada. Entonces, ahora que tenemos el tipo de cambio que tenemos que tener, no, hay que poner el impuesto. No, pero hay una discusión de todos modos respecto a si efectivamente existe un dólar de equilibrio o no. Orlando dirá que sí, yo tengo soy más escéptico respecto a esa visión. Hay un momento, digamos, ayer, cuando vos tenés la corrida que se va, hay un momento que vos decís, no sabés dónde se puede terminar el equilibrio, si es en 30, en 35, en 40 o en 45, en el momento en el cual se empieza a retroalimentar la corrida, digamos. Recordemos Pero un ese no momento- es un buen sistema. Quiero mencionar una cuestión. Hubo un momento, yo creo que el gobierno tuvo una sucesión de malas políticas en desde los últimos Sí. meses, particularmente, pero hubo una que me parece que fue buena, que lamentablemente duró 3 semanas, que fue el muro que hizo Sturzenegger en su momento. Recordemos, la secuencia venía, el dólar estaba a 19, se empieza a 23, ahí el gobierno va al Fondo Monetario, y hay un fin de semana donde cierra un viernes a 23, el lunes el Banco Central, que venía corriendo atrás al dólar, dice, yo me voy a adelantar, me voy a poner el dólar en 25, voy a poner un muro de 5.000 millones de dólares, voy a dar una clara señal que de acá no va a pasar y voy a mostrar poder de fuego, que ese es el rol de la autoridad monetaria. Lo logró durante esas 3 semanas, el dólar se paró ¿Pero en cuánto 25. perdió? Bueno, ¿Cuánto perdió pero de cuando vos dólares? querés controlar Eso el es muy jodido. No, está bien, pero Lo vos que cuando pasa es querés que habría- controlar las sí, reservas, el que tema- tenés un momento de pánico, es obvio que vos vas a tener pérdida de reservas en un momento. El tema es en qué No, medida pero eso vos podés... tenés que ver si tiene sentido eso o Claro, no, pero más ¿eh? allá Pero, está perdón. la herencia, le redondeo un poco, está la herencia. También está la mala praxis del propio gobierno, la mala Por gestión, supuesto, hay errores sí, propios. además. Ahora, aunque no lo quiso nadie, hay un país que se empobreció. La pregunta es cómo, si a algunos sectores le va a ir mejor con este dólar, pueden colaborar y en comunidad todos estar un poco mejor y no que simplemente algunos mejoren rápidamente con un dólar alto Claro, y lógico. otros pierdan. Es que- Habrá que buscar la fórmula que a lo mejor está fuera de los libros que marcan Por cierto supuesto. Yo les hago una ¿no? pregunta a ustedes. Sí. ¿Ustedes están de Porque acuerdo que este te país... redondeo, porque acá se está haciendo un sacrificio muy grande, que es básicamente que con lo que cobramos afrontar muchos más gastos, tarifas, comida. Entonces, que el sacrificio que estamos haciendo valga la pena. Que todos vayan pagando algo. Claro, porque el sacrificio que uno lo puede entender porque se heredó, porque se gobernó mal, pero sentir que estamos haciendo un sacrificio que valga la pena. Por supuesto, yo yo la- estoy de acuerdo con eso. No, yo lo que le pregunto a ustedes, ¿estamos de acuerdo que este país, para salir adelante, necesita un acuerdo distributivo? Sí, ¿Sí o no? Pero lo Entonces- venimos diciendo hace Pero tiempo. Entonces- primero los tiempo. impuestos tienen Entonces, que bajar, Hay que ver no por aumentar. dónde. No, Si ¿eh? es con retenciones, si Pero, es con Orlando, a un ver. subsidio, de qué manera hay que ver. Acá también podemos discutir, digamos. Argentina tiene una presión fiscal alta, comparado con la región, sí. Comparado contra la OCDE, no. La Unión Europea No, tiene comparado 40%. con la OCDE es más o menos lo mismo. Sí, es No, más o a menos ver, lo mismo. Es más o hoy menos lo vi el mismo, es uno de los más altos del mundo. 40% de la Unión Europea, Argentina tiene menos del 40% respecto No, no al tiene PIB. 40, porque ¿cuánto es el gasto público? 42%, tomando nación, provincia y municipio. ¿Cuánto tiene de impuestos? Prácticamente todo. No, porque a ver, directa o indirectamente se pagan. Busquemos la Sí, base se de paga datos igual. comparables. o sea, No, pero 30 no y es pico. comparable, porque acá estás entrando de una deuda de todo el déficit que no te hace comparable eso con ningún país europeo. Entonces vos estás comparando una manzana con una pera. Bueno, son dos, pero son A ver, distintas. vamos a una cuestión. Son bastante diferentes. ¿Los impuestos tienen un rol redistributivo? Podemos decir, si es Sí. progresivo, sí. Sí. ¿Argentina aumentó la carga tributaria? Sí. ¿Tiene problemas eso en muchos sectores? Sí. Ahora vamos a ver el vaso medio lleno. Lo cierto es que Argentina, los últimos 5 años, era Argentina con el coeficiente de Gini, es decir, de igualdad, mejor de los últimos 30. Y eso tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver justamente con una presión fiscal más alta y un gasto público más alto. ¿Por qué? Porque implica jubilaciones, asignación universal por hijo y un largo etcétera. Después uno puede discutir cuál es la calidad del gasto. ¿Y por una dónde, calidad de gasto- por dónde pasaría, Orlando, Daniel, Carlos, por dónde pasaría
recuperar un poco de poder adquisitivo. Aumento de sueldos, está muy complicado, lograr una paridad con la inflación. Va a haber algo más, sí. Porque las tarifas bajar, mayor. ahora no pueden ser de vuelta a volver a un subsidio. No pueden, pero van a ir subiendo más despacio. ¿Cómo recuperamos poder adquisitivo si tarifas no pueden ir marcha atrás y la discusión salarial? Bueno, ese es el gran difícil. planteo, porque cuando vino Duhalde y también Kirchner, devaluaron 3 veces, de 1 a 3, ¿no? Sí. Más o menos. Y no aumentaron los servicios públicos, los dejaron congelados en el 2001. De ser Claro. 13%, sin contar combustible, del costo de vida, pasaron a ser el 3%. O sea que Cristina, usando a los servicios públicos, usó 10% de ganancia para todos los asalariados. Y los asalariados empezaron a consumir de todo lo que venía, porque todo el mundo hasta viajaba al exterior, gente que en un momento no lo hacía. Entonces ahora estamos en un momento en que tenemos que volver otra vez a una realidad. Tenemos que pagar los servicios, quiere decir que del 3% del costo de vida van a ser el 13% o más, porque en aquel momento el petróleo, que es la base de estos cálculos, estaba en $30. Claro. Ahora está en 60. Sí. Entonces, bueno, está el doble. Con lo cual te va a costar bastante llegar a eso. Y si tenés que bajar los empleados públicos, no podés. Si tenés que bajar los jubilados, que pasaron de 3.500.000 a casi 8 millones, tampoco podés. Bueno, pero digo, eso que para algunos Entonces, es un, no, pero ahí está, eso que para algunos es un ¿en dónde? problema también ha permitido aumentar la cobertura jubilatoria, ha sido progresiva porque se enfocó en el 50-60% de menores ingresos. Siempre se habla de las jubiladas de Recoleta, algo de eso hay, pero no es son la norma. 800.000, no son es tan Uno poquitos. mira la encuesta permanente. 800.000. Orlando, uno mira la encuesta permanente de hogares y donde más aumentó la cobertura jubilatoria es en los primeros 3 deciles, es decir, en el 60% más pobre. Acá en la y ciudad. eso, en todo el país. Eso mire la encuesta permanente de creo. hogares, o sea, son datos Bueno, pero oficiales. ponele que haya sido como Pero, vos decís. y por eso subió, Bueno, también pero espera subieron un tanto los poquito. jubilados. ¿Pagaron algo para jubilarse? A ver, una ama... No, te pregunto yo. Orlando, Eso una fue muy empleada justo. doméstica que es el sector en negro por antonomasia, que trabajó y no pudo aportar porque su Bueno, condición pero era vos- cosa. Es justo que no tenga una ¿Vos querés jubilación. distribuir los ingresos que hay? Está bien Bueno, redistribuir está bien. los ¿Querés ingresos. distribuir los ingresos? Entonces no vamos a tener nunca nada. No, que nunca nada. Orlando, Bueno, está bien, Noruega ¿cómo es el sería país la más cosa? igualitario del No. mundo, si el que tiene el número 1 en desarrollo humano. ¿De qué No, estamos pero hablando? estás comparando peras con manzanas o peras con Uruguay, si dulce querés que es de un país de leche. lo más propio de la región, es Pero de los más ¿quién igualitarios va de a ir América al Latina. Uruguay ahora con el tipo de cambio que tienen? Ni qué- Brasil pero- ni Argentina van a ir. Va a ¿Pero tener qué que tiene ponerse ver al día. una cosa con la otra? No, Estamos diciendo tiene que ver sociedades porque deseables. vos No, estás muchos- diciendo cosas mezcladas. No. Yo te digo, decirle a los uruguayos que pongan un tipo de cambio como corresponde. Bueno, cuando tengamos ese tipo de cambio, vamos a ver si es como vos decís o es la realidad. Pero Porque Uruguay uno está viviendo ha un sido poco. caro en dólares históricamente, eso no le ha permitido, no le ha impedido crecer consecutivamente 15 años. Hoy es el segundo país es el país con menor pobreza de la región. Si uno mira una vara común, Argentina tiene 25 la última medición, Uruguay tiene 20, es el menor país. ¿Cuántos uruguayos hay en Argentina? Está bien, sí, está bien. Wow, ¿cuántos hay? Porque vos No, tenés está que ver bien. los que quedaron. Nosotros tenemos Está todo bien, pero eso boliviano, ¿cuántas? paraguayo. Pero miremos los últimos 15 años cuánto Este, le bueno, han pero tirado. es Es una una discusión discusión de los 15 eterna, años. Juan. Yo No, Yo es creo que algo de larga algo data. parecido debe estar pasando en el Gabinete Nacional. Porque, Sí, claro. porque este es el debate que enfrentamos todos. Hoy también nos enteramos que Barata y su mujer tenían 3 planes sociales. Es ¿Ah, decir, sí? el delincuente de Barata tenía planes sociales. Es decir, evidentemente Dios. el kirchnerismo distribuyó con tal de conseguir votos y destrozando los ingresos, no importándole seguramente quién cobraba, sino que esa persona después lo votara. Entonces, es mucho lo que pasó y Sí, lo que habría que lógico. revisar. Ah, es cierto. Es justo que el que no pudo aportar, y el caso individual es muy difícil de evaluar, tenga un respaldo social, pero también acá un festival de Bueno, eso subsidios sí, también y es cierto. jubilaciones. Nadie lo niega. Que tenemos digamos, gente que aporta para 20 millones de personas que no han podido aportar, o no quisieron o no Está pudieron. bien, Pero yo- bueno, que la distribución es necesaria si queremos vivir en comunidad. Yo coincido con vos, Daniel, que hay que redistribuir si uno entiende que vive con otros. ¿Cómo, Orlando? Y bueno, porque Yo no también sé pagan cómo se justos puede por hacer eso. pecadores. No sé, yo no tengo una solución. Pagan justos por pecadores. A veces No, uno yo no dice, tengo bueno, una solución. el que Me ganó... parece que la de él es una solución Claro, que puede tampoco ser. es aplicable. Entonces, bueno, no tengo una. Pero digo, bueno, tenemos que ir logrando Tampoco es sano cosas estar en que un se país puedan sostener. con tanta pobreza porque no es No. felicidad para nadie estar en un país No, con acá pobreza. no. Acá hay 30% Y hay y que mucho. recordar que a partir de esta corrida todos somos un poco más Sí. pobres. Va a haber mucha pobreza adicional. Sí, bueno, casi todos podemos
posible. Bueno, Este es el sabemos debate bien que casi se todo. viene porque hemos recibido Pero ¿quiénes un son golpe... los que van a estar mejor? Bueno, esto, Ahora, Ya que ¿cuándo? estás diciendo esto se va a hablar casi... No, pero mucho. casi todo. No, porque. Disculpe, él pero dice- tenemos que cerrar. Está bien, pero es Esto que recién no empieza. es que todos son más Este es pobres. el debate que se viene hacia adelante porque hemos recibido un golpe durísimo todos como Sí, sociedad. por supuesto. Un golpe muy duro Muy bien. que recién se empieza a notar y es la discusión que se viene. Y un Por año supuesto. electoral, ¿no? Pero bueno, ha quedado al descubierto las miserias, los errores, lo que estaba bajo Por de la supuesto. alfombra, toda la mugre, la corrupción, los problemas económicos, la falta de eficiencia del gobierno, lo que nos dejaron de antes. Todo junto es lo que tenemos por delante. supuesto. Todos. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias a Orlando, vos. como siempre, Bien. gracias por venir.